Hombres y mujeres del mundo, el sábado pasado nos permitimos compartir con ustedes determinadas ideas, pensamientos y criterios que guardan relación con la política que ha implementado el nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. Es un derecho que le asiste y nadie está llamado a intervenir en acciones que guardan relación con la autodeterminación y seguridad y posición de otro Estado. Pero eso no quiere decir que cuando atañe a nuestros pueblos, cuando un accionar de un gobierno afecta el comportamiento y afecta de forma directa los derechos humanos de conciudadanos nuestros, estamos llamados a poner los ojos sobre ese accionar y poder detectar cuáles pueden ser las respuestas y las consecuencias para una nación. Tan pronto se afecta intereses, cual que sea su naturaleza, de otra nación, ya a ese país le asiste el derecho de presentar planteamientos y hasta crítica a la otra nación que toma su decisión. Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos no se detiene, ese es un derecho, pero entre ese derecho y coger emigrantes bajo el pretexto o las consideraciones que son criminales, que han cometido delitos, que han robado, que han matado, que han saqueado o han hecho actos terroristas sin prueba, hay una diferencia. Nadie tiene el derecho de otra nación de mandar, por ejemplo, a un colombiano o a un brasileño totalmente amarrado, no con soga, hasta con alambre, las manos esposadas y los pies amarrados. Nadie tiene derecho, ni le asiste el derecho, ni ante un criminal, porque es inocente hasta que sea juzgado y condenado por un juez, tiene el derecho de mantenerlo en un avión o en un cuarto cerrado por más de 4 horas, sin proporcionarle una gota de agua. Eso me recuerda cuando Jesús iba en el Vía Crucis, no le dieron agua, y en una caída un buen samaritano le llevó agua. No se le niegue el agua a nadie. No es lo mismo ejercer un derecho de querer buscar seguridad e imponer el imperio de la ley ante aquellos que caminan, que han ingresado de forma ilegal, y poderle decir: usted no está legal, ese es un derecho. Pero ese derecho no se extiende al maltrato ni a la tortura. Y ese derecho no se extiende a quererlo llevar a una cárcel como la de Guantánamo, donde llevaron a los árabes llamados terroristas, cuando lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, donde no hay juicio, sino maltrato, azotes, oportunismo de militares en la homosexualidad ante aquellos árabes pisoteados y estrangulados física y anímicamente. Hay una diferencia, señor Trump. Cuando el presidente Petro fijó su posición al negarse a recibir los aviones militares, es porque estaba ya consciente cómo se le había tratado a los colombianos en Estados Unidos. Y Petro fijó una posición enérgica y le hizo ver a los Estados Unidos que él no necesitaba visa, porque no le gustaba mucho Estados Unidos más que determinados sitios y personajes.
La prensa y aquellos que cantalean a favor del imperio quisieron hacer ver que Petro después había reculado y se había postrado a los caprichos de los Estados Unidos. No, es un error pensarlo así. Petro le hizo ver la violación a los derechos humanos. Y Petro puso sus condiciones. No me lo traigan así. No son animales irracionales, no son marranos, ni toros, ni vacas. Son hombres y mujeres del mundo y de mi país. Y en ninguno de ellos hay un criminal ni un terrorista. Lo contrario, habían ingenieros, electromecánicos de otras ramas y disciplinas del saber. Trabajadores, obreros, campesinos, buenos y nobles de Colombia, sin historial criminal ni delictivo. Entonces Petro puso una condición. Ok, me lo mandan, pero yo los mando a buscar, porque el colombiano debe ser respetado. Y yo mando el avión presidencial y mando aviones de mi país a Estados Unidos a buscarlo. Optó por pagar el precio económico, pero elevar la moral y la dignidad de sus hombres y mujeres. De la misma forma que la presidenta de México dice, los recibimos con los brazos abiertos. Son nuestros héroes y heroínas que han mantenido a México, porque ustedes nos mandan su remesa a sus familiares, y esa remesa le ha servido al Estado, a los gobiernos de México, para poder dar respuesta a un sinnúmero de compromisos internacionales. Fíjese cómo habla. Los empresarios mexicanos lanzaron un comunicado y sabe el contenido y el espíritu de ese comunicado, ofertándole a los mexicanos a través de su gobierno, de un gobierno de pensamiento de izquierda, no de derecha, pero es su gobierno, su presidenta, que camina con ellos también agarrada de mano. Ofrece 50,000 empleos de toda naturaleza, desde barrendero, desde mandadero, hasta técnicos, ingenieros, médicos. Los empresarios de México han abierto las puertas en unidad de voluntad con su gobierno para abrazar a sus hermanos y hermanas que se fueron a otras tierras en su mayoría, a brindar su fuerza de trabajo, a brindar su intelecto, a educar sus niños, graduarlos en las universidades norteamericanas, para que hoy sean grandes profesionales, grandes intelectuales, y formen parte de la vanguardia de la moral y la dignidad de la tierra latinoamericana. Fíjense, pero observen cómo habló el presidente Lula del Brasil, cuando observó encadenados a sus compatriotas. Reaccionó con la dignidad que le caracteriza. No, América ha ido cambiando. Tenemos gobernantes como el de Costa Rica, el de Panamá en determinada medida, ahora que le dan de frente, ha ido poco a poco cambiando. El de Argentina y otros que se llegan a plegar a los caprichos y mandatos de potencias, pero en sentido general estamos caminando, estamos marchando, estamos andando y accionando en busca de que un día América pueda ser integrada. Pero esos son gobiernos que piensan
en los hechos del mañana, en las acciones del mañana. Y desde hoy van buscando respuestas al mañana. Y ahí quiero llegar. Señor presidente, cuando hablo no es para hacer crítica malsana ni perversa. Nunca me he oído decir que fulano de tal es corrupto. No. Pero cuando suena el río, señor presidente, hay que poner atención. Nunca lo había escuchado en esas ruedas de prensa semanal que usted hace. Pero esta última sí escuché parte. Y cuando alguien le preguntó de la corrupción, usted se limitó a contestar, señor presidente, que no tienen, se buscan y que presenten pruebas. Que entreguen las pruebas. No, señor presidente, no basta. Si usted me permite, señor presidente, con todo respeto, le voy a narrar un pasaje de nuestra historia, que lo he dicho y lo he repetido en otras ocasiones. Pero a los pueblos hay que repetirle y repetirle en la búsqueda de la toma de conciencia. Para el 1963 dirigía el aparato del Estado un hombre de cabeza blanca, que usted sabe quién es, señor presidente. Y una funcionaria suya, hoy, con muchos méritos en el andar de su vida y de su historia, era asistente personal del presidente de entonces. No percibía sueldo porque era sobrina del presidente. Era él quien le daba de lo suyo, tengo entendido, del sueldo que recibía, lo compartía también con ella en algo. Y un empresario le dice a ella que hay un ministro de mucha confianza y que tiene su despacho en el palacio, que lo está extorsionando con $25,000 en aquel entonces, en el 63, todo lo cuarto del mundo hoy en día. Pero sucede que al día siguiente el presidente va a una actividad del alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Y allí el alcalde también le narra al presidente, porque ya esa asistente le había comentado lo del empresario, le comenta que tiene ese mismo funcionario que lo está extorsionando. El presidente llegó al palacio. No esperó que las pruebas llegaran donde él, señor presidente. No. Designó una comisión de 2 integrantes del gabinete de los más llamados en la confianza. Eran empresarios y comerciantes, óigase bien. Industria y comercio uno y el otro no me acuerdo si era en finanzas. Lo emplaza, lo conmina que en determinadas horas tienen que investigar el historial de ese funcionario. Él no esperó que le llevaran las pruebas, él la buscó la prueba, solo por el simple decir del comportamiento. Cuando a las pocas horas llegaron los funcionarios, ¿sabe, señor presidente, qué hizo ese cabeza blanca del 63? Convocó su gabinete, lo sentó a su lado de forma horizontal. La mitad de un lado de él y la mitad del otro, era en el centro. Y el señor que se investigó no lo sabía, nadie sabía para qué se había convocado al pueblo a través del único canal de ese entonces, Radio Televisión Dominicana. El señor que iba a ser afeitado estaba a su derecha. ¿Y sabe qué dijo ese presidente?
Óigalo bien. Si hay alguien que crea que el presidente no se va a enterar de algún hecho o de algún accionar en su país, se equivocó. El presidente es el hombre mejor informado de la nación, porque todos los días en la madrugada recibe las informaciones de la seguridad de Estado, donde también se fiscalizan los actos y comportamientos de los integrantes del gabinete. Me podrán dar un golpe de Estado como a cualquier presidente en América Latina, señalaba, pero jamás podrán derrocarme por ladrón, ni por mentirle al pueblo o por deslealtad a mi pueblo. En tal sentido, dice, en este preciso momento, con aquel donaire del género del cuento, paso a abrir mi chaqueta, tomo mi pluma y paso a firmar el decreto destituyendo a quien solía dormir y comer en mi casa, cosa rara. Pero hoy usted traicionó el pueblo y traicionó la lealtad a su presidente. Firme el decreto ante el pueblo y dice a partir de este momento que la justicia juegue su papel. No, señor presidente. Sé que indiscutiblemente se volvería loco en investigaciones, pero siempre hay que ver de dónde proviene la fuente. Siempre hay que ver y observar detenidamente, porque el cáncer de la corrupción tiene que tener respuesta. Por eso, cuando una nación queda desprotegida por cualquier acontecimiento del mundo, como la guerra de Rusia y Ucrania, el Medio Oriente, la llegada del señor Trump al poder, hablando de aranceles, de deportaciones, tiene que llevarnos a nosotros a buscar respuesta y a tener reacciones de gran sentimiento que expresen la capacidad de nosotros. Usted tiene funcionarios y usted dice que va a haber cambio, pero no es correcto que se den cambio por cambio, señor presidente. Hay que buscar personas que tengan formación política. No hablo de partidos ni de ideología, sino formación política y un concepto de lo que es el Estado y para qué es el aparato del Estado, para saber cómo se gobierna y para qué se gobierna, con qué se cuenta y con qué no se cuenta, y que se sepa que si va a un ministerio, a una cartera ya sea de educación, de salud, de agricultura, tiene que estar todo consagrado, el accionar en un plan de nación, región por región, pueblo por pueblo, campo por campo, paraje por paraje, sección por sección, de acuerdo a lo que se cosecha, a lo que se necesita, en consonancia con la tierra. Pero tiene que tener agricultura, el plan de nación que su gobierno se haya dado. Pero asimismo tenemos que ver si en los últimos años se han construido hospitales, policlínicas, dispensarios médicos, si nosotros hemos ido especializando las áreas de la medicina, la cardiología, lo que tiene que ver con la anestesia, lo que tiene que ver con los pediatras y los niños y niñas, lo que tiene que ver con las estancias infantiles, lo que tiene que ver con la seguridad industrial. Si cada ministerio tiene un plan a ejecutar y si ese plan está siendo fiscalizado por el ministro de la presidencia, señor presidente, y le pueda dar informe cómo marchan las cosas.
¿Conoce usted, señor presidente, el plan de agricultura para la ganadería? ¿Tiene usted conocimiento de cuántas vacas de ordeño hay en la República Dominicana y cuántas están en estado de preñez y cuántas van a parir y cuántas nuevas cabezas vamos a tener de ganado este año con la reproducción? ¿Lo sabe usted? ¿Le ha informado a alguien de agricultura, señor presidente? Para que usted pueda tener una idea si va a haber carne de res y si va a haber leche de vaca. No olvide, señor presidente, que con carne y leche puede faltar el plátano, el arroz, pero con carne y leche se come y alimentamos. Y tenemos áreas ganaderas, tenemos planicies y montañas de acuerdo al tipo de ganado. Entonces esos funcionarios no pueden ser caricatura de prensa. Esos funcionarios tienen que hablar con su pueblo, visitar su pueblo. El ministro, por ejemplo, de Educación, tiene que vivir en reuniones constantes y permanentes con el magisterio, con su sindicato, buscando cómo iniciar toda una política de reorientación para la educación, la calificación, la formación, el adiestramiento permanente, constante, sucesivo en el tiempo, señor presidente, de los profesores. Ver el método que se implementa en la educación, ver si es un método del dogmatismo, de aceptar todo porque se lo digan, o le enseñan el concepto y el principio de cómo razonar, de buscar el porqué. No, señor presidente, pero ¿quién le informa? ¿De quién recibe usted los informes? ¿Sabe usted en realidad cómo marcha todo lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes? Si existe o no existe la tanda extendida del ayer. Lo más sencillo, el 911, un gran adicional del pasado. Pero es que no hablan con el pueblo, es que no buscan el pueblo. Le voy a poner un ejemplo. Le puede ser duro para usted porque lo consideran un dictador, un asesino y un hombre malo que fue un líder de una isla del Caribe. Hablaba 7 y 8 horas. Un día vi una entrevista a un filósofo uruguayo que asistía a esos cónclaves y grandes manifestaciones a escuchar. Que por qué duraba tanto hablando. No es que él repite. Si usted ve cómo reacciona el pueblo de México, es porque López Obrador empezó las mañaneras en el 2018. La continúa la actual presidenta, pero es un discurso para levantar la toma de conciencia política de un pueblo que no se deje engañar de una prensa o de los enemigos de la patria que encara la oposición muchas veces, porque muchas veces la oposición quiere que un gobierno fracase. No, señor presidente, no podemos apostar a su fracaso. Cada minuto que se pierde nacen pobres, crecen pobres. Y a 4 años después se hace más difícil gobernar porque ya los pobres se han multiplicado a la escala geométrica, señor presidente. Ese gabinete que usted el 27 de febrero le va a presentar al pueblo, búsquelo en las entrañas mismas de su partido. Y si faltan, búsquelo en otras latitudes, sin importar el color ni la ideología, sino la formación y la conciencia y la preparación del ciudadano o ciudadana. Que tengan criterio de cómo hablarle a un pueblo, abrazarlo, buscarlo, intercambiar impresiones, decirle lo que están haciendo, lo que se va a hacer, en qué consiste su programa. Ir al campo a hablar, ir a los barrios a hablar, ir a las empresas a hablar, reunir los empresarios y aquello que se pueda llamar fuerza sindical y poder darnos un plan de nación hasta el 2030
por ejemplo, o 2050. Ya China lo tiene hasta el 2100, su plan de nación. Lo que queremos es que aterricen, lo que queremos es que puedan actuar, lo que queremos es respuesta, señor presidente. No hacemos nada con simples inauguraciones y con simples decires. Recuerda que el sábado pasado le dije, es un momento de hablarle al país, hablarle a nuestros hermanos y hermanas que viven en los Estados Unidos. Es un momento de tomar una posición, no de enfrentamiento, pero sí de respeto a nuestro país. Que nos devuelvan a nuestros hermanos, pero irnos preparando para ver cómo los recibimos en los aeropuertos o donde sea o como sea, pero que también sean respetados en su detención y en su traslado a nuestra patria, señor presidente. Yo lamento no caer en la forma que hacen muchos de injuriar, de golpear, de herir para gozar y que lo puedan escuchar. No, mi misión es hablar con usted y con mi pueblo, porque es su pueblo. Y usted y yo tenemos algo que nos une. Es que los dos, por parte de mi madre y usted por parte de su padre, somos hijos de libaneses. Por parte de mi padre le llevo algo, soy palestino. Eso quiere decir que llevo en la sangre la rebeldía, pero una rebeldía por la justicia, por la equidad. Nosotros estamos más obligados que cualquiera, señor presidente, porque esta tierra cobijó a nuestros abuelos y esta tierra nos vio crecer como descendencia de aquellos que vinieron de tierras lejanas. Y al recibir a nuestros abuelos y bisabuelos con los brazos abiertos y permitirnos desarrollar nuestras actividades y buscar educar a nuestros hijos, nuestra deuda con el pueblo dominicano es 3 veces mayor que la de cualquier denominador común del dominicano, porque tenemos una deuda de gratitud por encima de todo. Señor presidente, exíjale a sus funcionarios, a sus ministros y directores nacionales que le enseñen el plan de nación, el programa de gobierno, y ponga a su ministro de la presidencia, quien sea, a que se reúna con cada ministerio cada 60 días para ver cómo marchan los programas. Todo debe ser fiscalizado, porque el funcionario es un empleado del pueblo, es el pueblo quien le paga, es el pueblo que está por encima de todos nosotros. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Señor presidente, todos tienen que jugar su papel porque todavía tenemos millones de hombres y mujeres que lloran lágrimas de sangre. Hemos hablado de cosas diversas hoy, señor presidente. El día que le cuenten algo, espero que usted, si es un chisme, no le diga. No, dígale, búsquenme en YouTube la locución de ese señor de tal fecha para ver si es verdad que él habló mal de mí o dijo alguna injuria contra alguien de mi gobierno. No. Solo soy un crítico de lo que creo que debe mejorar. Y mi pueblo no aguanta más. Su pueblo no aguanta más. No estoy diciendo que usted sea culpable, pero tiene que haber una transformación. Aquel que esté aspirando a la presidencia desde el gobierno tiene la mente en la presidencia.
Aquel que mueve una ficha está pensando que esa ficha tiene que ir donde él a trabajar para servirle a él, no al pueblo. A todos esos aspirantes, sáquelos, señor presidente. Porque eso se hace 6 meses antes de la fecha. Y se cogen meses para hacer campaña como precandidato. Todo aquel que ya se crea, sáquelo, que usted tiene en su partido, que fue el PRD, ahora le pusieron otro nombre. Muchos hombres y mujeres preparados, formados en la política, y muchos de ellos hasta con maestría y doctorado en las grandes universidades del mundo. Pero el pueblo no tiene ya paciencia. Adelántese a todos, señor presidente. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.